Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy les presentaré el tema de síndrome de lisis tumoral. Espero les sea de utilidad. Mi nombre es Cristian Moya y aquí vamos. Vamos a comenzar con la definición de este síndrome y algunos aspectos epidemiológicos. En general, el síndrome de lisis tumoral se va a tratar de una condición o entidad metabólica potencialmente fatal y que va a ocurrir con mayor frecuencia en pacientes que tienen neoplasias hematológicas que se van a caracterizar por ser sumamente proliferativas y quimiosensibles. De estas, las que destacan van a ser las leucemias y algunos linfomas, como los linfomas no Hodgkin, sobre todo el linfoma de Burkitt. Estas dos entidades se van a caracterizar por ser neoplasias rápidamente proliferativas y quimiosensibles. Este síndrome de lisis tumoral representa una de las urgencias oncológicas más frecuentes. Representa la emergencia más común en pacientes que tienen cánceres hematológicos, como los ya mencionados. Y bueno, este va a ser consecuencia va a ser un efecto adverso, por así decirlo, de las quimioterapias y las radioterapias que se apliquen en los pacientes con cáncer. En esta imagen vemos a manera de resumen tanto la patogenia como los hallazgos laboratoriales y los hallazgos clínicos en un paciente con síndrome de lisis tumoral. Vamos a tener que cuando una persona tiene una neoplasia rápidamente proliferativa, como es el caso de las leucemias, al exponerse ante un estímulo o agente físico como son la quimioterapia o la radioterapia, sus células tienden a morir o a destruirse. Esto es porque pues, los agentes físicos generan un daño directo en estas células que hace que liberen su contenido intracelular hacia el espacio extracelular y por consiguiente hacia el torrente sanguíneo. Recordemos que una célula en su parte intracelular, ¿sí? En la parte intracelular, estas están repletas tanto de potasio como de fosfatos como ácido úrico. Son los iones que mayormente abundan en este espacio intracelular. El hecho de que se lisen o se destruyan hace que todo este contenido intracelular se libere hacia el medio extracelular y vamos a encontrar mayores concentraciones tanto de potasio, de fosfatos y de ácido úrico. El ácido úrico, más adelante abordaremos por qué se da, pero se libera el contenido de DNA y este DNA pues está rico en purinas y pirimidinas que son bases nitrogenadas y se convierten en ácido úrico. Pero bueno, estos van a ser los hallazgos que vamos a encontrar. También vamos a encontrar calcio disminuido o hipocalcemia por el hecho de que el calcio forma complejos con el fosfato y pues disminuye su concentración de forma ionizada, que es la funcionalmente activa. Recordemos que el calcio lo podemos encontrar en diferentes formas. La forma ionizada, que es el calcio libre, que ejerce sus funciones ya sea a nivel muscular, generando contracción muscular, la coagulación como segundo mensajero, etcétera. Y también lo podemos encontrar en formas unidos a complejos, como es el caso de calcio-fosfato. O también lo podemos encontrar unido a proteínas. Entre estas, la que más destaca es la albúmina, ¿sí? Y bueno, el hecho de que nosotros tengamos grandes concentraciones de fosfato hace que el fosfato actúe como un quelante y se formen complejos calcio-fosfato, lo cual disminuye el calcio ionizado y pues el calcio ionizado es el que finalmente participa en las funciones biológicas o fisiológicas. Las anormalidades clínicas que vamos a encontrar, la más común va a ser, y la más temida, la que tenemos que prevenir, va a ser la lesión renal aguda. También podemos encontrar algunas arritmias, ¿sí? Espasmos musculares y debilidad, y en casos severos también convulsiones. Sí, esto, en especial la lesión renal aguda, se va a deber a que se pueden formar cristales tanto de ácido úrico como de fosfato calcio a nivel del sistema colector, y esto nos va a condicionar a que se genere una lesión renal aguda de tipo postrenal, ¿sí? Por mecanismos obstructivos. Las arritmias se pueden explicar por el hecho de los trastornos hidroelectrolíticos asociados tanto a potasio, por la cuestión de la hipercalemia, como a calcio, la hipocalcemia y la hiperfosfatemia.
espasmos musculares y debilidad, va más relacionado a la hipocalcemia, aunque también puede estar involucrado hipocalcemia, aunque también puede estar involucrado el potasio y las convulsiones que van ligadas también a la cuestión del calcio. Esta entidad puede estar definida por dos parámetros, tanto el parámetro laboratorial como el parámetro clínico. En la definición laboratorial vamos a tener que se tienen que cumplir a lo menos dos criterios, tanto de los trastornos hidroelectrolíticos los trastornos hidroelectrolíticos, a lo menos dos criterios, que son hiperuricemia, generalmente mayor a 8 miligramos por decilitro, hiperfosfatemia, hipercalemia, que es arriba de 6, y la hipocalcemia, que es menor a 7 miligramos por decilitro, o una disminución del calcio ionizado menor a 4.5 miligramos por decilitro. ¿Sí? Tenemos que considerar a lo menos dos criterios de estos cuatro para que tengamos la definición de un síndrome de lisis tumoral de tipo laboratorial. Para la definición del síndrome de lisis tumoral en el parámetro clínico, tenemos que tener el parámetro laboratorial activo o positivo, es decir, dos de estos cuatro, más una de las siguientes alteraciones, que son lesión renal aguda, que se va a ver manifestada por un aumento en las concentraciones de creatinina. Para esto, pues tomamos en cuenta que tiene que ser mayor a 0, tiene que haber un aumento de 0.3 miligramos por decilitro del valor basal, o un aumento de 1.5 veces del límite superior apropiado al rango normal de un individuo, ¿sí? 1.5 veces mayor. O también puede ser definido por la oliguria, que es una disminución del flujo urinario menor a 0.5 mililitros por kilogramo por hora por 6 horas. ¿Ok? Otras de las manifestaciones clínicas que se toman en cuenta van a ser las arritmias o las manifestaciones de la hipocalcemia sintomática, ¿ok? Que puede ser tetania, parestesias, algunos signos propios de la hipocalcemia, como es el signo de Chebostek y de Trousseau, laringoespasmo y broncoespasmo, e hipotensión. De aquí, para tomar en cuenta un criterio clínico, tenemos que tener a lo menos uno más los criterios laboratoriales positivos. Y para que esto pueda ser válido, se tiene que se tiene que hacer un abordaje de todo esto 3 días previos de iniciar la quimioterapia, o 7 días posteriores de haber iniciado el tratamiento, ya sea radioterapia o quimioterapia. Bien, ¿cuáles van a ser los factores de riesgo de esta enfermedad? Ya habíamos comentado que el tipo de cáncer iba a ser el factor primordial que iba a definir si es muy probable que se dé un síndrome de lisis tumoral. Para esto vamos a evaluar tanto la masa tumoral, es decir, el tamaño que pueda ser. Entre más grande sea un tumor, mayor posibilidad tenemos tenemos de desarrollar un síndrome de lisis tumoral. La potencia de lisis celular. Esto se refiere a la sensibilidad que tiene una célula de responder a la quimioterapia. Entre más sensible sea, mayor será el riesgo de que ésta se lise y libere su contenido intracelular y desarrolle el síndrome. También hay unas cuestiones que se toman en cuenta, como son la presentación clínica del paciente. Si este tiene otras comorbilidades o si no ha sido manejado de una forma adecuada, también puede predisponer a un desarrollo más rápido. Pacientes que tengan nefropatía es más probable que formen cristales de ácido úrico o de lo que sea. La deshidratación es un factor importante. Entre menos, entre menos volumen tengamos en nuestro cuerpo, más fácil es de que los cristales se precipiten, más fácil es de que el ácido úrico se precipite y forme cristales.
La orina ácida, pues también es un factor, el pH es un factor importante para que los cristales se precipiten. La hipotensión va de la mano también con la deshidratación por el hecho de que al tener un menor flujo sanguíneo en los riñones, esto también nos va a condicionar a un mayor riesgo de precipitación de los cristales. Y la exposición a nefrotoxinas, que pueden ser fármacos, como es el caso de los aminoglucósidos, vancomicina, o incluso agentes de contraste que se utilizan en estudios de imagen, también son factores de riesgo que pueden hacer que se desarrolle una nefrotoxicidad y esto pues nos dé con mayor razón una lesión renal aguda. Las medidas de soporte también van a ser importantes. Cuando tengamos a un paciente con riesgo de desarrollar síndrome de lisis tumoral, lo que tenemos que hacer en primera instancia es evitar administrarle potasio y fosfatos. ¿Ok? Se previene esto pues evitando administrar estos dos elementos para evitar el riesgo del desarrollo del síndrome de lisis tumoral. Hay otros factores que pueden aumentar el riesgo de desarrollar este síndrome. Se toma en cuenta las concentraciones de lactato deshidrogenasa. Este es un biomarcador muy importante en la cuestión del cáncer porque las células que son altamente proliferativas generalmente presentan altos niveles de LDH. Entonces, podemos monitorizar este parámetro para ver si un cáncer es muy proliferativo o no. La leucocitosis también va a ser muy importante porque, como ya había comentado, esto suele suceder mucho en neoplasias hematológicas y de estas destacan las leucemias. En las leucemias se suelen elevar mucho los leucocitos. Entonces, estas células pues presentan una alta replicación celular, se presentan en gran medida y esto pues puede ser muy susceptible a responder a la quimioterapia y pues liberar el contenido intracelular. Si, si el paciente además tiene otras comorbilidades como puede ser gota o estados de hiperuricemia, también son factores que pueden precipitar la evolución de este síndrome. Los niveles de creatinina elevados también son importantes y una disminución en la tasa de filtrado glomerular, que pues va de la mano con la lesión renal aguda, son factores que pueden aumentar el riesgo de evolución del síndrome. Eh, ya habíamos contado las características que debe de tener un tumor para ser considerado de alta probabilidad de desarrollar el síndrome. Eh, un gran tamaño, eh, la evolución de la enfermedad o de la malignidad que pueda tener el tumor. Si es un cáncer avanzado, es más común que se pueda desarrollar el síndrome. Eh, las metástasis o involucramiento de otros órganos, sobre todo cuando se involucran órganos abdominales, pues suele haber también un posible desarrollo de este síndrome. Y las características propias del paciente, como puede ser la función renal, la presencia de alguna obstrucción en el tracto urinario, la polifarmacología y algunas interacciones farmacológicas de drogas. En esta imagen se explica un poquito más a detalle la cuestión de los factores de riesgo. No me voy a detener mucho en estos puntos, simplemente es lo anterior, un poco más explicado, por si lo quieren checar. Bien, ¿cuál va a ser ahora sí la fisiopatología un poquito más explicado a manera de detalle de esta entidad? Pues bueno, ya hemos comentado que una célula, al exponerse a un agente como es la quimioterapia, se va a lisar, ¿no? Va a destruirse, se lisa y libera su contenido intracelular. En las células, en su medio intracelular, pues abunda el fosfato, el potasio y también algunas citocinas y el DNA, ¿ok? El DNA, al exponerse al medio extracelular y, bueno, en general cuando se lisa la célula, libera bases nitrogenadas como pueden ser las purinas y las pirimidinas. De las purinas, pues tenemos a la adenina y la guanina. Estas
pues entran al metabolismo, se metabolizan estas purinas y se forma el ácido úrico. Bien, cuando se forma el ácido úrico se encuentran en estados de hiperuricemia que pueden precipitarse a nivel del sistema colector renal y formar cálculos renales que pues, nos condicionan de alguna forma el flujo renal y nos da lugar a una lesión renal aguda postrenal, ¿sí? Por mecanismos obstructivos, ya sea que se obstruya el mismo riñón o se obstruyan algunos uréteres. Esto nos da lugar a una lesión renal aguda de tipo postrenal. Respecto al fosfato, al encontrarse en grandes cantidades, por liberarse de la célula, se da en estados de hiperfosfatemia, ¿sí? De por sí, el fosfato, cuando está en altas concentraciones, puede ser tóxico ya sea a nivel renal como a nivel cardíaco, ¿ok? Puede desarrollar también algunas arritmias. En relación al calcio, se forman los complejos calcio-fosfato, se da la quelación, que es básicamente cuando una sustancia atrapa a otra y evita pues que ésta funcione de una forma adecuada. En este caso se quela el calcio y se dan estados de hipocalcemia, y lo cual pues hace que se puedan formar complejos calcio-fosfato y estos complejos calcio-fosfato también se pueden precipitar y dar lugar a cristales. Respecto al potasio, el potasio también al estar en altas concentraciones puede afectar de alguna forma al corazón y nos da lugar a arritmias. Bien, en esta imagen se explica más o menos lo anterior, solamente ilustrando algunos puntos farmacológicos y un poquito más desarrollando el metabolismo de las purinas. Tenemos aquí, en estas dos imágenes se muestra en la primera eh, el recuento de células leucémicas por leucoforesis, ¿sí? Podemos ver que existe una gran cantidad de células de linfocitos, sí, por la presencia de leucemias. Se refiere a un paciente con leucemia linfoblástica aguda, ¿ok? Por eso presenta grandes cantidades de los glóbulos blancos que abundan. Y en esta imagen eh, se muestra una laminilla que muestra una gran cantidad también de linfocitos en un paciente que tiene linfoma de Burkitt. Todo esto pues va a condicionar que se liberen los mediadores ya mencionados anteriormente y se dé la patogenia, ¿ok? De aquí solamente añadir la cuestión de las citocinas, ¿ok? También cuando una célula se lisa libera grandes cantidades de citocinas, las cuales suelen tener propiedades proinflamatorias que van a afectar directamente al riñón y que también pues al momento de generar inflamación sistémica va a vasodilatar algunos vasos importantes generándonos hipotensión. Todo esto pues va a condicionar a un daño, una falla renal, lo cual pues es una de las complicaciones más temidas en los pacientes con síndrome de lisis tumoral. Respecto a la cuestión del ácido úrico, tenemos que el DNA pues al momento de destruirse o lisarse la célula, esta va a liberar bases nitrogenadas como son las purinas. La adenina y guanina son las dos bases nitrogenadas que pertenecen al grupo de las purinas. Estas se van a metabolizar y van a formar xantina, ¿ok? La cual puede oxidarse y formar ácido úrico, ¿ok? Aquí tenemos el blanco terapéutico del allopurinol, que es un hipouricemiante. Este agente va a actuar, su mecanismo de acción va a ser inhibir esta enzima, la xantina oxidasa, lo cual pues va a condicionar a una disminución de ácido úrico, pero a un aumento de xantina. También participa en la inhibición de la conversión de hipoxantina a xantina. Es otro efecto, pero el principal es este.
inhibir a la santina oxidasa. Tenemos otro fármaco que es la rasburicasa, un agente que convierte el ácido úrico en alantoína. La alantoína es una sustancia más soluble y menos tóxica que puede ser excretada por la orina o por las heces, por la orina más que nada. Y esta conversión no suele estar presente en los humanos, ¿ok? Nosotros carecemos de una enzima llamada uricasa, que es la que convierte el ácido úrico en alantoína. Esto sobre todo pasa en algunos animales como las aves, tienen presente esta enzima y pues pueden excretar alantoína. Y esto pues brinda ciertos mecanismos de protección porque nunca vamos a encontrar un ave que desarrolle gota, ¿ok? Porque no pueden no pueden tener altas concentraciones de ácido úrico. Finalmente se convierte en alantoína y se puede excretar más fácilmente y es más soluble. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas? Aquí las manifestaciones clínicas van a depender de la gravedad de los trastornos hidroelectrolíticos que tenga el paciente. En cuestión al potasio, cuando se desarrolla una hipercalemia, lo más común es que sean manifestaciones cardíacas, como son las arritmias. De estas destacan sobre todo la taquicardia ventricular, la fibrilación, asistolia o incluso un arresto cardíaco. Pero también pues sabemos que el potasio interviene en otros sistemas como el sistema neuromuscular. Aquí podemos encontrar debilidad, parestesias, espasmos musculares y flacidez, parálisis flácida. ¿Okay? Otros menos comunes son las náuseas, el vómito y la diarrea. En la hiperfosfatemia, lo más común va a ser el daño renal por la cuestión de la formación de cristales. En hipocalcemia vamos a encontrar manifestaciones cardiovasculares, neurológicas, musculares y dentro de las neurológicas, afectaciones del estado mental. En cardiovasculares vamos a encontrar hipotensión, arritmias ventriculares, bloqueos cardíacos y algunos otros cambios electrocardiográficos. En lo neurológico podemos encontrar la tetania, eh, alteraciones musculares en general, espasmos, parestesias y laringoespasmos. En el estado mental podemos encontrar confusión, delirium, alucinaciones como, como etapas iniciales y estas pueden evolucionar incluso hasta desarrollar convulsiones. Y en hiperuricemia vamos a tener que lo más común va a ser también afectación a nivel renal generando una lesión renal aguda, ¿sí? Por la misma cuestión de las precipitaciones de este ácido úrico se forman cristales y dan formación de cálculos renales. Y otras manifestaciones van a ser las náuseas, el vómito y la oliguria y todos los síntomas relacionados a la lesión renal aguda. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Nosotros al sospechar de un paciente que puede desarrollar síndrome de lisis tumoral, lo primero que tenemos que hacer es prevenir las posibles complicaciones, sobre todo la lesión renal aguda. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bien, primero tenemos que valorar el grado de hidratación que tenga el paciente. E independientemente de esto, tenemos que hidratarlo para así evitar que se precipiten estos cristales y se dé la lesión renal aguda. En caso de que no sea efectiva la hidratación y que aún así se vea a través de la monitorización de los estudios de laboratorio de los electrolitos, se vea que no hay una buena respuesta y se siga aumentando el ácido úrico, potasio y los otros electrolitos, se usan los diuréticos de ASA también, siempre y cuando el paciente esté bien hidratado, ¿ok? También podemos utilizar algunos hipouricemiantes como es el allopurinol y la rasburicasa. Ya habíamos mencionado los mecanismos de acción de cada uno de estos dos. De estos dos, el que se ha demostrado con una mayor efectividad va a ser la rasburicasa, ¿sí? Ya que el uso del allopurinol tiene ciertos efectos adversos que pueden, aún así, precipitar las complicaciones.
Cuando nosotros utilizamos allopurinol, que es un inhibidor de la xantina oxidasa, prevenimos la formación de ácido úrico. Hasta aquí vamos bien. Pero también al hecho de que se inhiba esta conversión de xantina a ácido úrico, pues condiciona un aumento de xantina. Y la xantina también en altas concentraciones puede ser nefrotóxica, puede también precipitarse y generar una nefropatía por xantina. Entonces, el allopurinol es efectivo, pero comparado con la rasburicasa es mucho mejor por el riesgo de la nefropatía por xantinas. Hay otro tipo de terapia que es la alcalinización urinaria. Es una terapia controversial por el hecho de que eh, desde el descubrimiento de la rasburicasa y su mayor uso, la alcalinización urinaria se ha mostrado que no es tan efectiva como en comparación con estos dos fármacos. Este se suele dar solamente cuando no disponemos de rasburicasa y no es tan efectiva porque, por un lado, sí aumenta la solubilidad del ácido úrico y pues previene de alguna forma pues que se formen estos cristales, pero disminuye la solubilidad del fosfato. Entonces, si se disminuye esta solubilidad, aumentamos también el riesgo de que se formen cristales, pero no de ácido úrico, sino de fosfatos. Entonces, se tiene que evitar si es que existe la disponibilidad de rasburicasa, pero pues sigue siendo controversial su uso. En caso de que tengamos arritmias cardíacas o deseamos prevenirlas, tenemos que monitorizar tanto el potasio como el fosfato, ya sea, bueno, en cuestión del potasio, utilizando insulina con glucosa para que este potasio que está en el medio extracelular se internalice. Recordemos que la insulina, uno de sus efectos es aumentar la captación de potasio en medio intracelular. Beta agonistas también por la cuestión de que la adrenalina y otros agentes favorecen la entrada del potasio al medio intracelular. Y en pacientes que veamos que tienen una hipercalemia severa, podemos utilizar la hemodiálisis. ¿Sí? Que es una forma de tratar a cualquier paciente con lesión renal aguda que sea muy severa, ¿ok? Em, y bueno, la hipocalcemia también se suele tratar solamente cuando es sintomática, ¿ok? En pacientes asintomáticos no es recomendable tratarla. Bueno, por mi parte ha sido todo. Espero que este video les haya sido de utilidad. Hasta la próxima.